Hola amigos y amigas, el día de hoy vamos a hacer un entrenamiento de jalar. Ya habíamos hecho uno de empuje, hoy nos toca jalar. Jalar involucra la espalda y el bíceps. Ahora, también vamos a hacer los descansos, típicos descansos de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Al final del entrenamiento, este entrenamiento toma 40 minutos hasta 1 hora. Puede tomar 1 hora 10, pero bueno, a mí me tomó un poquito más porque obviamente estoy grabándolo. Pero al final les voy a poner las estadísticas, cuántas calorías quemé, el tiempo que me tomó, y en los descansos les voy a poner no solo una vista de algún lugar o algo cotidiano, sino en los lugares que más me gustaron, los lugares más espectaculares, les voy a poner dónde están ubicados y también les voy a poner la hora del día, porque la hora es importante. Y al final del video les voy a contar algunas cosas graciosas o tips que me han pasado mientras estoy haciendo estos descansos que nos llevan a tantos lugares bonitos. Bueno, los veo. Mientras tanto, les voy a poner aquí el entrenamiento. Véanlo y vayan preparándose. Nos vamos para el gym. Bueno, ya llegamos al gimnasio, así que vamos a calentar como siempre. 5 minutos de calentamiento para aflojar un poquito las articulaciones. Vamos allá. Hice pecho ayer, me duele el pecho. Tenemos que poner el reloj para saber cuántas calorías quemamos. Muñeca. Y las muñecas también. Y los muñecos también.
Vamos a mover esa cadera. Hoy estamos grabando en 4K. Ok, este primer ejercicio se trata de remo en máquina con agarre supino. Este agarre supino, hay otro agarre que es el prono y el neutro, que son las palmas mirándose entre ellas. En este vamos a utilizar el supino. También en los ejercicios que vamos a hacer hoy de espalda, yo no voy a utilizar las correas de agarre. Las correas de agarre son estas. También se les llama wristbands. Estas correas nos permiten tener más fuerza. O sea, es como un apoyo extra que tenemos a la hora de hacer sobre todo ejercicios de espalda. Y las utilizamos, ¿por qué? Porque el antebrazo, estamos limitados en el peso que podemos poner en estos ejercicios por el aguante que tenga el antebrazo. La espalda es un músculo mayor, más grande, más fuerte que el antebrazo. Entonces muchas veces no podemos levantar o cargar tanto peso porque no tenemos esa fortaleza en los antebrazos. Para eso hay dos, o tienes que fortalecer el antebrazo y lo otro es las correas de agarre. ¿Qué pasa? Que muchas veces, por ejemplo, yo aquí no tengo ejercicios para el antebrazo, casi, no sé si los voy a poner, se los pongo si me lo piden, pero bueno, lo importante es que existe esto. Yo no lo voy a usar durante el entrenamiento de hoy, sin embargo les voy a poner en un descanso, en el primer descanso, cómo amarrárselas, si están interesados o por curiosidad, ¿ok? Bueno, empezamos el primer ejercicio, agarre supino y poco peso para calentar. Ahorita nos vemos. La toallita. Esto es para que no se suben los asientos.
En la hora azul. La última, la última. Ok, el próximo ejercicio es un intento de reproducción de bend over row o remo inclinado con barra.
El problema es con remo inclinado con barra, es cuando yo lo estuve haciendo durante un buen tiempo, me empezaba a dar dolores de espalda. Después de un tiempo, y hay algunos que me decían que lo estaba haciendo mal. Pero bueno, yo intentaba hacerlo con técnica. El problema es que cada vez que le empezaba a subir peso, me empezaba a doler la espalda. Es un ejercicio muy incómodo. Y a mí lo que me gusta en la espalda es trabajar varias posiciones. Entonces, en vez de hacer esto, yo busqué una alternativa que a mí me funciona, donde yo me puedo mantener la espalda recta y así ya no tener el problema del dolor de espalda baja, porque mantengo mi espalda recta. Ese es el ejercicio que busqué, que se puede hacer en cualquier lugar, donde tengas una barra y puedas apoyarla. Y la única limitación que tiene este ejercicio es que te va a dar fuerza porque vas a estar manejando tu propio peso, pero la limitación que tienes es que no puedes meterle tanto peso porque siempre va a ser tu peso, a menos que te busques una mochila y le metas unas pesas ahí. Pero bueno, a mí me sirve, yo tomo un minuto de descanso con este ejercicio y me siento que me trabaja. Cuando salgo de ahí me duelen los dorsales. Entonces te invito a que lo hagas. Esa es mi variación del bend over row. Dale. Bueno, aquí podrán contemplar mi bella espalda. No, mentira. Aquí se ve a lo lejos, a la derecha, el downtown de Tampa. Se ven ¿cómo se llama? Eso se le llama el skyline. Dicen en teatro que uno no debe darle la espalda al público. Esto se llama el sky view o skyline, que es como la línea del cielo que se hace por la formación que tienen los edificios. Y esto de lo otro, bueno, en esta parte es más del malecón de Tampa. Todavía parece que estamos en la hora azul, descansando. Ya, no se pueden quejar. Listo. Dos, tres. Bueno, los traje a descansar para acá. Vinimos a descansar para acá. Este lugar se llama Bayshore Boulevard en Tampa. Es como una pequeña malecón. Y parece que es el malecón más grande o algo así más grande del mundo. Más largo del mundo, son como 7 kilómetros. 4 o 7 kilómetros, no estoy seguro. Sé que el número es casi el doble, pero bueno. Hay unas casas preciosas y mucha gente haciendo ejercicio. Yo creo que me voy a mudar para acá. Se ve downtown. Y bueno, lo único que no me gustó es si llegan a venir para acá, no hay donde parquear, Muchos negocios con no se puede parquear, no se puede parquear. Eso no me gustó, eso no está padre. Y bueno, para los millonarios que viven aquí o las personas que viven aquí, ellos mejor que no venga nadie y no sepa qué, pero bueno, el que viene de afuera a visitar o a correr, a caminar, a hacer ejercicio, es un problema porque no tiene dónde parquear. Para parquear tenemos que parquear en Ballast Point, el otro. Oye, se nos fue el minuto. Espérate, deja que pase el ciclista y ya nos vamos.
Bueno, aquí nos traje a un lugar súper tranquilo, súper callado. Es un club de yates. Ahorita les voy a enseñar la imagen. Supuestamente estamos descansando. Entonces necesitamos tranquilidad y silencio. Este lugar me lo recomendó ChatGPT, pero es una palaya. Aquí no hay nadie. Les enseño. Hay un club de yates. Ahora allá se ve el Skyway. El Skyway no, el Downtown de Tampa. Y aquí es como un club de yates. Muy bonito. O sea, aquí esta agua no es para bañarse, no sé, no me gusta, está medio verdosa. Como si fuera a salir un cocodrilo. Pero bueno, yo los traigo, estamos conociendo Tampa. Y yo estoy conociendo Tampa con ustedes. Ay, bueno. Sí, espero que, no sé, no me gustó mucho el lugar, la verdad. Pero bueno, estamos descansando. Todo no puede ser bonito. Dale, nos vemos en la próxima. Ok, para nuestro próximo ejercicio tenemos jalón al pecho con agarre abierto en polea. Esto nos trabaja los dorsales. Esta es otra posición en la que me gusta trabajar la espalda y hay muchos ejercicios que tienen este equipo para que tú puedas hacer este ejercicio. De hecho, desde los básicos. La única recomendación en este ejercicio es tratar de no echarnos tanto para atrás cuando estemos bajando. Nada de... No, tratar de bajar, que la espalda haga el trabajo. O sea, está bien que hagas esto, pero tratar ya una vez que estés aquí de no moverte, ¿ok? Tratar de no moverte desde acá, ¿va? Bueno, entonces esa es la tarea. Nos vemos en un momento. No hagan trampa. Un minuto. Bueno, aquí estamos desde otro ángulo. Allá en esa playa es donde estábamos parados hace un momento. Aquí está el club de yates. Y bueno, aquí al lado hay un aeropuerto de aviones pequeñitos. Luego les menciono el nombre, se lo voy a poner por aquí. Está muy tranquilo este lugar, lo que está muy lejos. Pero como ven, mucha gente viene a caminar, a hacer ejercicio. Hay gente que viene a entrenar a sus perros. De hecho, hay una playa de perros. Yo conozco gente que lleva a sus perros a cualquier playa. No voy a mencionar ningún nombre, ningún Luis M que haya por ahí. Pero sí, viene mucha gente a hacer ejercicio. Mira, gente que en ciclismo, gente a pasear a sus perros y ya. Y bueno, estamos descansando, entonces ya vine hasta aquí, así que tenía que aprovechar una segunda toma. Bueno, se acabó el tiempo.
Bueno, ahora los traje vinimos a descansar a un parque que está al lado del río de Hillsboro. Eso que ven ahí, medio se ve, es el skyline ya más cerca del downtown de Tampa. Y pues ya. Qué verde está el río de Hillsboro, súper verde. Aquí lo mismo, hay lugar para traer a los niños, mucha gente con sus perros. Muchachos entrenando, parece que son remeros de hecho. También gente jugando básquet. Y ya, de todo un poco aquí. Hay gente hasta en silla de ruedas jugando en las canchas. Eso no lo voy a mostrar para que no. Pero bueno. Se nos fue el minuto, muchachos y muchachas. Y bueno, hoy vinimos a descansar a International Plaza. Elegí este lugar, ¿por qué? Porque mucha gente va a ejercitarse al gimnasio, a los moles. ¿Por qué? Porque ejercitan la vista. No, cuando está lloviendo es un lugar al que puedes ir y caminar y no tienes que ir a un gimnasio en una caminadora. Además está muy entretenido, hay chicas que salen a ver a los chicos o buscar ropa, lo que sea, o ver las novedades en las tiendas. Hay chicos que salen buscando para ver a las chicas que están en las tiendas. Y ¿cómo se llama? Y está un poco nervioso. Pero bueno, hay mucho movimiento y también quería mostrar la parte un poquito más urbana de Tampa. Y bueno, este es International Mall, es uno de los malls más conocidos aquí. Y bueno, disfruten el movimiento. Ah, mira, esa es la tienda de Apple. Un minuto. Listo. Bueno, ya como último ejercicio de la noche para la espalda, vamos a trabajar esta otra posición y vamos a trabajarla en es remo en máquina con agarre neutro. Lo bueno de esta máquina que vamos a estar utilizando es que aísla la espalda, entonces no tenemos el problema lumbar, el dolor lumbar y bueno, es una alternativa que yo uso para el remo que hago en la polea. Iba a hacer esa mejor, pero había una persona que estaba utilizando el remo polea es con agarre cerrado. Pero bueno, había una persona usándolo y me cambio para esta. La idea es intentar trabajar los mismos músculos, pero bueno, utilizando una variación, otro ejercicio. Y esto es un día más, un día normal en el gimnasio, ¿no? Vas a utilizar una máquina, otra persona está usándola. Y ética de gimnasio, bueno, me voy y utilizo otra máquina, otro aparato, otro ejercicio, una mancuerna, una barra, lo que sea.
Entonces, nada, es la última posición que vamos a trabajar de la espalda. Excelente para los dorsales, trabaja varios músculos de la espalda. A mí yo lo que intento es trabajar diferentes posiciones. Y ya sería lo último. De ahí nos vamos a saltar para bíceps y vamos a empezar con los ejercicios de eso. Nos vemos en un momento. Ay. Ok, let's do it. Una más, de nuevo, ahora sí lo vamos a lograr. Uno de nuevo, caray. Vamos. Esta sí lo tengo que tumbar, coño. Vamos. Ay. No. Ah. Se fue. Un minuto. Ay.
Qué rico. Como nuevo. I'm just gonna call you now and tell you how I feel. Maybe I'll get lucky somehow and you'll come out tonight. So I'm just gonna call you now and tell you how I feel. Maybe I'll get lucky somehow and you'll come out 21, 21. ¿Qué tal ese ejercicio? Estuvo bueno, ¿verdad? Bueno, ese ejercicio se llama 21. Se llama 21 porque vamos a trabajar el bíceps con 3 recorridos. Es el mismo ejercicio, nada más que el primer recorrido va a ser 7 repeticiones desde abajo hasta el medio.
1, 2, 3. Terminamos eso. Luego van a hacer 7 repeticiones desde el medio hasta arriba. ¿Ya estás aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terminamos esa. Bueno, ahora van a hacer 7 repeticiones desde abajo hasta arriba, pero ya el ejercicio completo. ¿Ok? So, 1, 2, 3, 4 y así. Entonces, por eso se llama 21, porque son 7, 7 y 7. 7 por 3, 21. Ya. Sí, bueno, el agarre que se utiliza es el supino. Ah, otra cosa. Hay gente que les gusta mucho usarlo hacerlo con la barra Z. Está bien, háganlo con la barra Z. A mí me funciona hacerlo con la barra olímpica, a pesar de que le pongo menos peso, supuestamente. Porque, no sé, siento que me trabaja más. Entonces yo lo hago con la barra olímpica. No necesito mucho peso. La barra olímpica pesa 20 libras por sí misma y yo con el poquito peso que le añado de 5, 10 libras, ya tengo. Hay gente que yo los veo que lo hacen con la barra Z y esa gente veo que le ponen 40, 50, 60, 70 libras. No sé, se me hace que es más fácil, la verdad. Pero bueno, yo lo hago con la barra olímpica. Ustedes háganlo como ustedes quieran. Bueno, nada, espero que les guste el ejercicio, lo disfruten y me digan en los comentarios qué les parece. ¿Quién dice que con ejercicio de gimnasio no se puede bailar? Ahí.
Ok, para el próximo ejercicio tenemos lo que es el predicador en máquina para bíceps. Ok, ese ejercicio lo puso de moda Larry Scott, que fue el primer Mister Olympia y hace una pila de tiempo. Y se llama así predicador porque parece como si fuera una persona que está predicando. Ok, mucha gente lo hace con barra Z, ¿sí? Con la barra Z y bueno, yo lo hago en esta otra máquina. ¿Por qué? Porque en esta otra máquina siento que no necesito que alguien me esté cuidando cuando estoy haciendo el ejercicio. Si ya no puedo más, o sea, si estoy solo, temo que vaya a lastimarme o lastimar a alguien si dejo caer la barra. Entonces en esta otra máquina no tengo ese problema. Si ya no puedo más, la suelto y no hay nadie que salga lastimado, no se cae una pesa sobre el piso de gimnasio. Lo bueno de este ejercicio es que aísla el bíceps y a mí me trabaja. Yo siento que me trabaja este ejercicio, es muy bueno. Bueno, nada, espero que lo disfruten y nos vemos en el último ejercicio de bíceps en un momento. You're good. Hay mucha gente hoy aquí. Está concurrido esto. Coge. ¿Cuánto tiempo llevamos? No, why, sorry. ¿Ya?
Au. Thank you. Thank you. Cuatro faltaron. Cuatro. Felicidades si llegaste hasta aquí. Para este momento debe estar ya liquidado. Sinceramente, cuando llego a este punto en el entrenamiento, ya no puedo más. Pero bueno, ya es para terminar de rematar a bíceps. Cuando llego a este punto, hago este ejercicio, un brazo a la vez, curl de bíceps, un brazo a la vez, y ahí tranquilito con mancuerna. Poquito peso, las repeticiones que pueda, ya es el último ejercicio. Y además el bíceps, si se dan cuenta, solo trabajamos tres tandas, no 4, 3 sets, no los 4, no 3 sets, sino 3 ejercicios. No trabajo más. El bíceps es un músculo que utilizamos también en la espalda para hacer los ejercicios de espalda. Ahí nos trabaja un poquito, y con estos dos ejercicios anteriores que tuvimos, ya tu bíceps debe estar bien cansado. Entonces este último ejercicio es ya para terminar de mimarlo. Entonces, nada, hazlo bien, enfócate, mente en músculo, piensa en músculo, y nos vemos en un momento. Another broken plate, another called off date. We never seem to get it right. Another heart attack, words that we can't take back. We are the reason opposites attract. Once you slam the door on the second floor, I regret it all. When I think it through, I can help the way I feel for you. You make me lose my mind like all the time. It still feels right. 18. Stuck in an endless fight like every night. It still feels right. Even the worst can sting. I wouldn't change a thing, 'cause without you everything means nothing. You make me lose my mind like all the time. It still feels right. Sitting by the
the phone, hoping you'll answer yours. Baby, let's talk until we're fine. You've been in bed for days, empty without me, you say. Can't you just magically turn up in mine? Then you knock on my door on the second floor, and I feel okay. We just made it through, and I love the way I feel for you. Baby, you make me lose Nadando en seco. all the time. It still feels right. Stuck in an endless fight like every night. It still feels right. Even the words can sting. I wouldn't change a thing, 'cause without you everything means nothing. You make me lose my mind like all the time. It still feels right. Oh yeah. Still feels right. 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 Oh yeah. We never get it right, but somehow it feels right. We never get it right, but it still feels right. We never get it right, but somehow it feels right. Un minuto de descanso. 1 minute rest. You make me lose my mind like all the time. It still feels right. Stuck in an endless fight like every night. It still feels right. Even the words can sting. I wouldn't change a thing, 'cause without you everything means nothing. You make me lose my mind like all the time. It still feels right. Oh
Bueno, ya terminamos el entrenamiento y lo prometido es deuda. Así que les cuento las cosas graciosas que me pasaron o a las conclusiones que llegué después de este video. Lo primero, el sol. Ven que fuimos a varios lugares para los descansos. Bueno, el sol a mí hasta... Yo le decía a una persona muy especial para mí, a mi abuelo, yo le decía que él era bicolor. Bueno, ya hasta yo estoy bicolor. ¿Por qué? Porque después de ir a tantos lugares, con tal de tomar estas tomas, pues sí cambia uno de color, se dora uno. Lo otro gracioso que les quiero contar es esto de YouTube. A mí me crece la barba muy rápido. Entonces, para hacer estos videos, o sea, estos videos no se hacen en un día. Yo tengo que hacer 2, 3 días. ¿Por qué? Porque son las tomas que hago aquí, en la casa, y las tomas que hago en los lugares a donde vamos a visitar, a donde nos llevo. Entonces, eso lleva tiempo. Pero ¿qué pasa? Que luego de 1 o 2 días a mí me crece la barba muy rápido. Ya tengo barba. Y tengo que estar ahí rasurándome. Mi mujer contentísima, porque a ella no le gusta que yo tenga barba, pero yo, a mí se me irrita la cara luego y bueno, es una de las cosas que tengo que estarme ahora rasurando más seguido. Bueno, ese es lo otro. Y la última, o sea, ya dije lo de las rasuras, ya. Que muchas veces, cada vez que me toca grabar, es de recién comido. El otro día grabé unos videos, digo, ¿por qué me veo tan gordo? Digo, es que comí hace rato. Entonces me da gracia que digo, por ejemplo, ahorita mismo, aquí es de noche y aprovechó, bueno, mi hermano nos invitó a comer unas pizzas. Y yo no me como una pizza completa, obviamente, a ver si me la puedo comer. Pero trato de ser disciplinado, abstenerme, porque la dieta es muy importante. De hecho, ese es mi talón de Aquiles. Pero yo sin comer, a mí me gusta comer, por ahora. Pero obviamente si termino de comer y vengo a grabar, luego saco en el video todo gordo. Y si de por sí estoy gordito ahora y voy a venir acabado de comer, imagínense. Entonces, nada, son cosas que me dan mucha gracia. Bueno, nada, eso fue todo. Muchas gracias por mirar el video. Si puedes, déjame tu like, un comentario motivador. Nada, gracias. Espero que te sirva el entrenamiento. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Bye.